Dios los bendiga, hermanos y visitantes. Gracia y paz sean a todos ustedes. Un gusto siempre verlos y vamos a dar inicio con este sermón que también puede ser interpretado como un estudio bíblico. Y debo hacer la advertencia de una vez, hermanos. Cada último domingo del mes, si usted no ha estado con nosotros, tengo la bendición de poder predicar la palabra de Dios y la he aprovechado a dar una serie de estudios sobre Isaías 53, el texto que leyó nuestro hermano Diego en la Cena del Señor. Para aquellos quienes no conocen lo que enseña la Biblia o las Escrituras, lo que no saben lo que el Evangelio pueda significar, Isaías 53 es el texto perfecto para poder entender no solo lo que la Biblia enseña, sino también lo que el Evangelio, lo que es parte del mensaje evangelístico. Y para aquellos quienes sí han estado en esta serie de estudios, no sé si ha sido aprensible todas las complejidades que hemos abarcado en este tema de Isaías, pero debo advertir, como dije, que el día de hoy el sermón será bastante complejo, pero será bastante edificante. Entonces les pido paciencia y voy a hacer una oración para que Dios nos guíe a través de este sermón y para que podamos apreciar mejor lo que el Evangelio significa, para así poder predicarlo con confianza y también con todo fundamento doctrinal. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, le agradecemos porque nos ha permitido estar juntos. Cuando estamos juntos y cuando nos vemos los unos a los otros, vemos la manifestación del Evangelio, personas salvadas de sus pecados en Cristo Jesús, personas que han sido reformadas y restauradas a su ley, bajo su gracia. Vemos oraciones contestadas, pues muchos quienes no han estado aquí han vuelto con ansias para poder alabar y glorificar su santo y bendito nombre, porque, Padre mío, no hay nombre más grande que el de usted. Y todos aquí estamos agradecidos porque ha extendido su misericordia y su gracia continuamente. Nos permite respirar, nos permite caminar, nos permite trabajar, nos permite tener vestuario, alimento y tantas cosas que pueden ser para nuestros ojos detalles mínimos, pero que sin embargo son importantes para la vida diaria. Más que todo, lo más que apreciamos, Padre nuestro, es que usted nos da el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas en Cristo Jesús, en donde a pesar que es un mensaje singular, es basado totalmente en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Y cuando empezamos a aprender lo que este mensaje involucra, vemos que hay propósito en su benevolente volición, que hay propósito en nuestra existencia y que hay también belleza en nuestra existencia, pues somos llamados a vivir conforme a su voluntad. Somos llamados a ser gozosos en Cristo Jesús, somos llamados a ser libres, somos llamados a la resurrección. Todo esto lo enseñó y lo ejemplificó nuestro Señor Jesucristo, y el día de hoy vamos a continuar estudiando lo que el Evangelio, según su profeta Isaías, nos enseña. El día de hoy usted ha permitido que este siervo prepare un estudio que es por naturaleza apologética, que son temas que normalmente evitamos, pero que son necesarios de abordar, porque una vez más esto nos permite tener una mejor comprensión de las buenas nuevas, y cuando tenemos una mejor comprensión de su palabra, tenemos más confianza para predicar y entender su palabra. Guíenos en lo que resta de este servicio de adoración, y gracias porque nos ha traído con bien en este día. Bendícenos hoy y siempre, perdona nuestras iniquidades y permítenos, Padre, ser siervos que lleven fruto para su gloria. Le pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Hemos abarcado 3/4 de Isaías 53. El día de hoy estamos en el versículo 9, estamos llegando a la conclusión de esta serie de estudios. Más adelante en el año, casi yo creo que al final de los años, vamos a concluir con este tema bastante profundo del Evangelio. A veces
tendemos a simplificar las cosas, y no solo me refiero a esto a la interpretación bíblica o de la aprehensión de las enseñanzas bíblicas, sino por naturaleza queremos simplificar las cosas que entendemos sobre el mundo, sobre uno mismo, para poder llevar una vida más relajada. Y esto es bueno en muchas maneras, pero cuando se tratan de las enseñanzas del Evangelio, debemos de profundizar más siempre. Y lo que hemos visto es que el Evangelio, según Isaías, se centra totalmente en la persona y en la obra de Jesucristo. Y hemos visto cómo Dios nos enseña que nuestra salvación depende totalmente en el sufrimiento vicario o en el sufrimiento sustitutorio de Jesucristo. De que no hay salvación, no hay justificación, regeneración, etcétera, si no fuera por no solamente la muerte de Cristo, sino también su sufrimiento. Y Isaías varias veces nos enseña que el Mesías llevó a cabo nuestras iniquidades, de que fue despreciado ante los hombres, que fue castigado y permitido por el mismo Padre Dios en que sufriera por nosotros. Y su agonía fue tanto física, emocional y espiritual. Cristo sufrió en todos los sentidos. Y cuando suplementamos el texto de Isaías con los relatos del Evangelio, y cuando entendemos la historicidad de lo que involucraba una crucifixión, vemos que Cristo padeció todas las torturas de crucifixión y aún más. Y lo que el Evangelio enseña es que no hubiera salvación sin esos sucesos en Cristo Jesús. Añade el profeta Isaías: por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Son 4 partes que podemos entender del texto. Rápidamente vamos a dar la interpretación. Primera parte: por cárcel y por juicio fue quitado. Si usted tiene su Biblia, quizá tenga a nota de la página ahí o una referencia de Lucas o Mateo o Marcos. Esto profetiza de que Cristo Jesús iba a ser arrestado o iba a ser confinado antes de morir por nosotros. Y vemos cómo esto sucede que involucra la traición de Judas. Vemos cómo lo arrestaron en el Getsemaní, cuando Cristo, a pesar de que estaba con sus discípulos, aún así estaba solo, porque sus discípulos estaban tristes y se habían dormido. Habían perdido totalmente toda esperanza de todo lo que había enseñado Jesucristo. Fue arrestado y fue confinado y fue maltratado. No solamente los judíos rompieron ley mosaica, rompieron sus propias tradiciones, con tal de hacer morir a Jesucristo. Y todo esto, por supuesto, fue parte del plan de Dios, pero no da excusa a la depravidad o al pecado de Judas y también del Sanedrín en ese entonces. Pero eso es lo que la primera parte del texto enseña, que Cristo iba a ser arrestado antes de su muerte. La segunda parte: y su generación, ¿quién la contará?, atestigua de que Cristo no iba a tener hijos, de que iba a morir sin dejar linaje, o que iba a morir sin dejar un hijo o una hija, es más, sin matrimonio. Hay películas, o más bien literatura, como el Código da Vinci, donde falsamente enseña de que Cristo tuvo hijos o que tuvo un linaje. Lo que muchos no se dan cuenta es que el mismo escritor del Código da Vinci, en su prefacio, dice que todo lo que escribió fue ficticio. Y sin embargo muchos, claro, hace muchos años, cuando era muy popular, pensaron que era historia. Y mintió sobre numerosas cosas, como esta y como otras más, como el concilio de Nicea, que dice que hicieron un voto muy cerrado, votando si Cristo era divino o no. Mintió totalmente. La historia dice que el concilio de Nicea, por gran mayoría, gran mayoría, votaron la enseñanza en favor a la divinidad de Cristo. Y el libro, una vez más, mintió de que Cristo tuvo hijos, o que tuvo incluso un matrimonio con María Magdalena. El texto es muy claro, y los relatos del Evangelio también. Cristo no se casó,
Cristo no tuvo hijos. Y ir más allá de eso es literalmente mentir y hacer a un lado las Escrituras y también el razonamiento adecuado. Tercera parte del versículo 9 de Isaías 53, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Esta parte del texto es muy importante. En lo que son los 12 versículos de Isaías 53, esto, queridos hermanos, es la primera vez donde el profeta directamente dice que el Mesías iba a morir. Esta es la primera vez que lo dice el profeta. Todo lo anterior que hemos estudiado, porque ya hemos hablado de la muerte de Cristo, y es parte del mensaje, pero el gran énfasis del profeta es sobre el sufrimiento vicario del Mesías. Cristo tenía que morir como también sufrir y viceversa. Pero esta es la primera vez que nos dice poéticamente que Cristo iba a morir, que fue cortado de la tierra de los vivientes. No hay otra interpretación de esto. Y como hemos hablado en el pasado, hay algunas personas, más que nada judíos, quienes han tomado todo el pasaje, en todo el pasaje completo, diciendo de que el siervo de Yahvé, o aquí se está refiriendo a la nación de Israel. Y esto contradice ese hecho, porque claramente dice que fue cortado de la tierra de los vivientes. Los judíos, desafortunadamente, a través de la historia, a través de incluso sus principios, han sufrido bastante. Han sufrido racismo, han sufrido guerras, han sufrido todo tipo de adversidad y han sido maltratados muchas veces, perseguidos, etc. Pero fíjense que nunca han muerto como nación. Por lo tanto, nunca han sido cortados de la tierra de los vivientes. Por lo tanto, Isaías no está hablando de la nación de Israel, sino está hablando de una persona. Y esa persona al que se refiere es Jesucristo mismo. Pero luego nos añade el profeta, lo último, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. No murió el Mesías por casualidad. No murió porque hizo un tanteo equivocado en su ministerio terrenal. Murió con un propósito. Murió por la rebelión de mi pueblo, que el gran contexto del pasaje es por los pecados de Israel, por los pecados de los gentiles que involucran nuestras iniquidades. Cristo sufrió vicariamente, por eso le he dado tanto énfasis a ese término, que aunque no aparece en las Escrituras, da resumen de todo lo que hemos estudiado. El texto es muy claro. La última parte de Isaías 53 declara enfáticamente la muerte del Mesías, y luego el siguiente versículo va a hablar sobre su resurrección, y luego va a hablar de su ascensión y qué relevancia tiene esos hechos con el creyente, con nosotros, con los pecadores. Eso es lo que estaremos estudiando en los siguientes estudios que tenemos pendientes cada final o cada último domingo del mes. Si fuera un estudio ordinario, si fuera cualquier otra circunstancia, tomaría ventaja para hablar y profundizar lo que la Biblia enseña sobre la muerte de Cristo Jesús, sobre el énfasis doctrinal que la Biblia nos da sobre este tema, sobre las profundidades teológicas que tiene este tema de la muerte de Cristo, pero no voy a hacer eso directamente el día de hoy. Lo que voy a hacer es algo un poco diferente. Le voy a dar un énfasis apologético al texto. Nacen, queridos hermanos, naturalmente, cuando vemos estos textos, varias preguntas, varias cosas que nos vienen a nuestra mente cuando estudiamos la muerte de Cristo. Algunos de nosotros inocentemente tenemos esas preguntas. Preguntas como, ¿era realmente necesario que para que nosotros fuéramos salvos, Cristo muriera? ¿Fuera en verdad necesario la naturaleza grotesca de la muerte de Cristo Jesús? Porque, queridos hermanos, fue un sacrificio que le trajo gran dolor y agonía en todos los sentidos
al cuerpo y al alma de Cristo Jesús. ¿Fue en verdad todo eso necesario? Ateos como Christopher Hitchens, quien murió hace unos años, dijo muchas veces en sus debates con creyentes, de que él no puede aceptar el cristianismo, porque el núcleo del cristianismo, que es el mensaje del sufrimiento y la muerte vicaria del Mesías, es demasiado grotesco. Da oportunidad a inmoralidad para los cristianos. Y él pensaba que era demasiado feo enseñar de que Cristo tuvo que soportar la ira de Dios y que tuvo que sufrir de tal manera. Aún al otro lado del tema, hay creyentes, como por ejemplo el historiador de renombre, N.T. Wright, un historiador de la iglesia del primer siglo, con una gran reputación, que dice: yo no estoy de acuerdo con el énfasis que se le da sobre la ira de Dios y sobre el sufrimiento vicario de Cristo Jesús. Hay mucho más en el Evangelio. Esto da a entender como algún tipo de enseñanza pagana, donde los griegos que tenían dioses tenían que apaciguar sus deidades con sacrificios. Dice, es muy similar a ese mensaje. Y como dije, no creo que solamente son los ateos y los creyentes de renombre quienes tienen estas preguntas. Creo, queridos hermanos, que cada uno de nosotros hemos tenido este tipo de preguntas o este tipo de dudas. Quizá para algunos de nosotros hacemos a un lado esas preguntas y esas dudas naturales, que por naturaleza somos curiosos y tenemos bastantes preguntas sobre cualquier tipo de tema, especialmente las que son pertinentes a las bíblicas. Y la curiosidad puede ser un arma muy buena de investigación, como también un arma fatal, donde puede destruir totalmente tu fe y tu obediencia a Dios, como en el caso de Adán y Eva, quienes esencialmente tuvieron curiosidad sobre el fruto prohibido en el jardín del Edén. Muchos, por eso, evitan la curiosidad natural o intrínseca que tenemos y hacen a un lado la pregunta. Y queridos hermanos, el resultado de eso es como si uno deja desatendido su jardín. Crece una hierbita y dicen, luego la quito. Al cabo es una hierbita nomás, al cabo es una pregunta, una duda. Se deja desatendido y sale otra hierbita, sale otra pregunta, y sale otra y sale totalmente fuera de control ese jardín de preguntas o de dudas que tenemos, y que llega al punto en donde es demasiado fastidioso tratar con el tema. Y lo que causa esto, porque esto sucede con muchos jóvenes, es que constantemente viven dudosamente de la fe cristiana y se alejan. Y esto ha pasado en la iglesia de Cristo. ¿Por qué no habrá tanto joven en las iglesias hoy en día? Hay muchas razones. Una de ellas es porque no saben tratar o lidiar bíblicamente y teológicamente con preguntas difíciles. Las hacen a un lado y crecen como un jardín descontrolado de hierbas y de plantas pues no controladas, podadas, etc. Entonces, queridos hermanos, yo entiendo que existen muchas preguntas sobre el sacrificio de Cristo Jesús, y también tengo perfectamente entendido que no podré dar todas las respuestas sobre todo tipo de pregunta que pueda surgir, pero sí quiero lidiar con 6. Hay 6 preguntas que yo creo que son importantes de contestar, porque naturalmente surgen en nuestras mentes y corazones al aprender sobre el mensaje del Evangelio. Quizá no tenemos todo el tiempo para hacerlo y podría ser una segunda parte, pero voy a dar mi mejor esfuerzo para poder proveer respuestas a estas preguntas bíblicamente. Vamos a hablar sobre, número 1, ¿fue justo que el Padre permitiera que el Hijo sufriera y muriera vicariamente por el ser humano, por nosotros? ¿Fue justo esto? ¿Es moralmente cuestionable que el Padre aprobara el sufrimiento y muerte vicaria de Cristo? ¿Por qué tuvo que morir el Hijo de Dios por nosotros?
en vez del Padre o del Espíritu Santo? Si Dios no aceptaba ni acepta sacrificios humanos para propósitos de redención o de adoración, entonces ¿por qué aceptó el sacrificio de Cristo? ¿No habría otra manera de lograr la redención del ser humano fuera de la muerte de Cristo? ¿Y de qué manera se satisface la justicia de Dios en la crucifixión? ¿En qué manera específica se manifiesta y es ejercida la justicia santa de nuestro Dios en el sufrimiento y crucifixión de Cristo Jesús? Hablemos lo primero. ¿Fue justo que el Padre permitiera que el Hijo sufriera y muriera vicariamente por el ser humano? Bueno, sí. Y les voy a hablar por qué fue justo. Una es porque fue decisión del Padre y del Hijo que Cristo muriera de tal manera. En Juan 10:17, y no creo que lo tengo en la pantalla, pero en Juan 10:17 nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo, son palabras de Cristo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. En preguntas como estas pensamos humanamente, pensamos en cómo, en términos terrenales, cómo la voluntad de un papá y de un hijo en muchas ocasiones se contradicen y están totalmente en contradicción y en peleas incluso. Pero este no es el caso entre el Padre y el Hijo, hablando en términos de divinidad. Ambos tienen el mismo grado de divinidad, tienen el mismo grado de santidad. Son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, misteriosamente en uno, como nos enseñan las Sagradas Escrituras. Tienen la misma santidad, lo único que distinguen es en personalidad, o en miembro, en membresía, o en persona. Esto significa que lo que el Padre desea, o la voluntad del Padre, nunca va a contradecir la voluntad del Hijo. Y la voluntad del Hijo nunca va a contradecir la voluntad del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Cristo nos enseña esto, que yo pongo mi vida, está afirmando de que está en acuerdo con el Padre de dar su propia vida por nosotros. Entonces, cuando lidiamos con si fue justo esto, tenemos que considerar el texto de Juan 10:17. Fue por la propia volición o voluntad del Hijo Jesucristo morir por nosotros, y por lo tanto no se puede cuestionar la decisión de nuestro Señor Jesucristo. Como dije, no fue engañado Cristo al morir por nosotros. Numerosas veces lo predijo. Se ve esto en Marcos, lo predijo por lo menos 4 veces. En la crucifixión está hablando inteligentemente, dando testimonio de lo que le estaba sucediendo en la cruz. Fue en acuerdo con las Escrituras. Después de su resurrección, Cristo dijo de que todo esto fue acontecido o profetizado por Moisés, por los salmistas, por los profetas. Cristo sabía todo esto porque Cristo mismo decretó de que esto iba a suceder en Él, en su cuerpo y en su alma, por nosotros. Entonces no se puede criticar al Padre si fue una decisión de ambos, el Padre y del Hijo, en que Cristo muriera por nosotros. Ahora, hablando sobre la justicia de Dios, podemos ahora hablar sobre la bondad o la santidad de Dios, con la siguiente pregunta: ¿es moralmente cuestionable que el Padre aprobara el sufrimiento y la muerte vicaria de Cristo? ¿Hay algún defecto o hay alguna cosa que podemos poner en objeción a esto, aunque sea para nuestro beneficio, que muchas veces hacemos preguntas y no tendemos a apreciar el beneficio de la cruz de Cristo Jesús para nuestras vidas físicas y espirituales? Bueno, podemos notar primeramente de que sí, Dios nos dice en las Escrituras que Él directamente aprobó y fue involucrado en este proceso de sufrimiento y muerte vicaria. En Isaías 53:4 nos dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nos dice el versículo 6: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Y el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, refiriéndose al Mesías, sujetándole a padecimiento. Todo lo que indica el texto de Isaías es que Cristo sufrió por nosotros. Sufrió por aquellos quienes no eran inocentes, una persona o el Mesías quien sí fue inocente. Y hay textos donde nos dice en la Biblia que Dios nunca va a dejar que el inocente tome el lugar del injusto. Está, por ejemplo, Génesis 18:25, en lo que dijo Abraham, dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, él es juez de toda la tierra, no ha de ser lo que es justo. Hay muchos más versículos que podemos hablar sobre el hecho de que Dios no castiga vicariamente a un ser humano para el bienestar de otros seres humanos quienes sí merecen castigo. Sin embargo, Dios, nuestro Padre Celestial, reserva la autoridad y la prerrogativa de castigar vicariamente a una persona divina, alguien quien tiene deidad y alguien quien tiene humanidad. Ese estatus divino y humano solo lo tuvo Cristo Jesús, y por lo tanto hay una excepción en el principio. Dios no hace esto de castigar vicariamente a las personas, a los seres humanos, pero sí bajo su ley santa lo permite con una persona divina, como Cristo Jesús. Además, la única forma en que Dios puede ser exonerado por derramar su ira sobre Cristo Jesús es si Cristo realmente tomó sobre sí mismo nuestros pecados, nuestras transgresiones y nuestras culpas. Si no hubiera un propósito para la crucifixión de Cristo, sí hay de qué cuestionar. Sin embargo, hubo un propósito en la crucifixión de Cristo y por lo tanto hay balance en los atributos de Dios, tanto aquellos que son de sus juicios como también de su santidad. ¿Por qué tuvo que morir el Hijo de Dios por nosotros en vez del Padre o del Espíritu Santo? Esta enseñanza es muy compleja y si usted nos acompaña en los jueves que estaremos estudiando el Evangelio según Juan, voy a hablar sobre más detalles sobre esto, sobre qué es lo que la Biblia enseña sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sobre términos como si son apropiados, términos como deidad, trinidad, etc. Todo eso voy a hablar más en detalle, entonces voy a dejar un poquito de desear con esto. Pero lo que sí podemos decir es que dentro de la deidad singular existe una misteriosa pluralidad, en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o a veces como lo denominan algunos teólogos, la economía de la deidad, existe una cierta autoridad, un cierto patrón, en donde uno no es más Dios que otro, simplemente hay un acuerdo trinitario entre ellos. 1 Corintios 11:3, o 10:3, nos dice el apóstol Pablo que el Padre es la cabeza autoritaria de la deidad. Nos dice todo el libro de Juan que el Hijo Jesucristo no se convirtió en el Hijo de Dios al tomar por sí naturaleza humana, siempre ha tenido el estatus de ser el Hijo de Dios. Nunca ha dejado de ser el Hijo de Dios, antes de la creación, durante y después del juicio final. Como dije, voy a hablar un poco más de esto en las siguientes semanas. Con eso dicho, en términos de personalidad y de distinción entre los miembros de la deidad, fue más apropiado que el Hijo obedeciera la voluntad del Padre y no viceversa. Una vez más, en términos de personalidad. Y como todos los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen el mismo estatus divino, el mismo estatus de santidad trascendental, no hay contradicción de voluntad. Por lo tanto, el Hijo fue apropiado en base de su relación filial y eterna con Dios, ser sumiso a la voluntad del Padre y llevar a cabo el sacrificio necesario para nuestro bienestar espiritual.
Como dije, voy a dejar a desear con esto porque se hablará más a fondo en las siguientes semanas. Lo siguiente, si Dios no aceptaba ni acepta sacrificios humanos para propósitos de redención o adoración, ¿por qué aceptó el sacrificio humano de Cristo Jesús? Bueno, hay varios ejemplos en las Escrituras donde vemos que Dios nunca ha aceptado sacrificios humanos para propósitos de redención. En el libro de los Jueces, una persona llamada Jefte le oró a Dios para pedirle victoria sobre algunos enemigos que tenían ese entonces, una victoria militar. Y él hizo un voto y dijo, si me das la victoria, te voy a ofrecer un hijo o una hija que tenga. Dios le dio la victoria y él quiso ofrecerle a su hija en ese entonces y Dios no la aceptó. Más bien la hija fue consagrada a Dios y no tuvo hijos y simplemente vivió una vida totalmente dedicada a Dios. Y Dios hizo esto porque no acepta sacrificios humanos, como en las civilizaciones antiguas de los mayas, en algunos casos especiales, o como también los cananeos, quienes ofrecían sus bebés al dios pagano y falso Moloch. Dios no es así. Dios no aceptó el sacrificio o la prueba de Abraham. Cuando Abraham iba a ofrecer su hijo, con el conocimiento de que Dios no iba a permitir que iba a sacrificar a su hijo, porque sabía Abraham que Dios le había prometido que su hijo iba a tener descendencia. Como todavía no tenía descendencia, él sabía que Dios no iba a aceptar ese sacrificio. Está el ejemplo del profeta Moisés, que estudiamos con el hermano Alfonso el jueves. Estaba tan irritado el profeta Moisés con el pueblo de Israel por reciclar conceptos egipcios paganos y adorar un objeto que ellos crearon, un becerro de oro. Estaba tan enojado Moisés, estaba tan decepcionado y estaba notando la ira de Dios y dijo, quítame a mí el nombre en el libro de la vida. O sea, en otras palabras, tómame a mí como un sustituto y no castigues a Israel. Y Dios no lo aceptó. No lo dice directamente, pero por contexto, no lo aceptó porque Dios nunca va a aceptar sacrificios humanos. Entonces, ¿por qué aceptó el sacrificio de Cristo Jesús? Bueno, es similar a lo que hablamos hace un rato. Aunque sea inapropiado castigar o hacer una persona justa morir en lugar del pecador, no se puede decir lo mismo de una persona divina. Una vez más, hay una excepción. No hay contradicción de voluntades, hay una excepción porque solamente Cristo tiene la voluntad y la propia constitución en su cuerpo de poder proveer redención universal al hombre. Él tenía la humanidad para derramar su sangre, para proveer propiciación y expiación, pero en su divinidad le dio valor infinito a su sangre para nuestro bienestar. Es increíble la complejidad del Evangelio. Espero que estén notando eso, queridos hermanos. Rápidamente vamos a la quinta pregunta y una vez más me disculpo por la complejidad del tema. Espero que todo esté dejando claro aquí. No había otra manera en que el hombre pudiera ser salvo sin que Cristo sufriera y muriera de tal manera. Esta es una pregunta común donde se alude a la omnisciencia de Dios. Dios conoce todas las cosas, su conocimiento es distinto, inmediato, eterno, trascendental. Él sabe todas las variables de la vida, todas las circunstancias, todos los posibles eventos que pueden suceder en una decisión, en un evento. Dios tiene un conocimiento íntimo y exhaustivo, enciclopédico, etcétera, de todas las cosas. Y lo que el Evangelio nos enseña es que el Dios omnisciente eligió la muerte de Cristo como la venida de nuestra salvación. ¿Es algo de esto cuestionable? Bueno, queridos hermanos, no somos omniscientes como Dios. Solo Dios sabe todas las opciones, todas las cosas, todas las perfectas circunstancias.
Pero hablemos un poco de las opciones que sí pudo implementar nuestro Dios para nuestra salvación. Dios pudo haber usado el dinero como la base de nuestra salvación. El problema con eso es que contradice su santidad. No tiene sentido que un Dios inmaterial o un Dios que es espíritu, como dice Jesús, utilice algo material para nuestra salvación, como base de nuestra salvación. Además, tendríamos que hacer la pregunta: ¿cuánto necesitamos para nuestra salvación? ¿En monedas, en pesos, en oro? Dios haría acepción de personas si utilizara el dinero como medio de salvación. Dios pudo haber utilizado el linaje como base de nuestra salvación. Una vez más el problema: Dios haría acepción de personas si determina que solamente los mexicanos podrían ser salvos. Haría a un lado su justicia y su bondad a todas las demás naciones, a todas las demás lenguas. Dios no solo es Dios de Israel, Dios no solo es Dios de mexicanos o del Salvador, Dios es Dios de todo el mundo. Y por lo tanto su interés de salvar al hombre no solamente queda un privilegio para una cierta nación, para todos. Por lo tanto, Dios no puede usar el linaje en conjunto con sus atributos perfectos para salvarnos. Dios pudo haber usado el conocimiento como base de nuestra salvación, pero el conocimiento, sin duda alguna, requiere de un cierto talento intrínseco, donde Dios le da la medida a cada persona, la oportunidad de adquirir información y de compartir información. Pero una vez más, si Dios utilizara el conocimiento, haría acepción de personas. No todos tienen el tiempo, no todos tienen el talento, no todos tienen la disponibilidad de estudiar o de adquirir conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento utilizaría nuestro Dios como medio de salvación? No es una opción para nuestro Dios implementar esto. Dios pudo haber usado las obras y la perfección moral y ética como medio de salvación, pero esto es imposible. Sí alude a la santidad y la justicia de Dios, pero ¿dónde queda su misericordia y su bondad? Como nos dice el profeta, Dios se deleita en misericordia, de salvar a pecadores aun cuando no lo merecen. Entonces, si Dios quedaría cerrado en utilizar la perfección moral o ética para salvar al hombre, nadie sería salvo, y otra, contradeciría su propio ser. Por lo tanto, Dios utilizó la cruz de Cristo como un medio perfecto de salvación, porque en la cruz de Cristo se respetan los trasfondos de las personas, se respeta la abolición de las personas y deja simplemente el hecho de que la persona o el pecador acepte o simplemente rechace la gracia de Dios. No hubo mejor manera más que la cruz de Cristo, y una vez más fue voluntad del Padre, como también voluntad del Espíritu Santo, y como por supuesto voluntad del Hijo, que tal sucediera. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aportan salvación, pero en distintas maneras. El Padre lo decretó, el Hijo lo encarnó y el Espíritu Santo lo aplica. Eso es lo que la Biblia nos enseña sobre esto. Por último, ¿de qué manera se satisface la justicia de Dios en la crucifixión de Cristo, en su muerte? Ya con esto vamos a dar terminado, queridos hermanos. Gracias por su paciencia y atención. Ya hemos hablado bastante de esto, y hay muchos factores complejos que podemos seguir abordando. Voy a tratar de mantenerlo lo más simple posible. Cristo fue un sustituto por nosotros. Cristo sufrió y murió vicariamente para nuestro bienestar. La justificación es un término legal y por lo tanto hay un cierto procedimiento legal o forénsico ante los ojos de Dios para nuestra salvación. Dios no puede simplemente decretar que somos absueltos del crimen sin que antes sucediera un procedimiento judicial ante sus ojos. Esto mismo
es aplicable para leyes terrenales, en donde hay un concepto conocido como ficción legal. Una ficción legal es un concepto bajo la ley, y no voy a dar justicia con este concepto porque no soy abogado y no soy un experto en leyes, pero sí sé lo básico de esto. Una ficción legal es una suposición o una situación hipotética que es implementado en un caso en donde la corte sabe perfectamente que es falso, pero aún así lo utilizan para lograr verdades judiciales o legales. Por ejemplo, se utiliza una ficción legal a veces en casos como de una corporación, donde es interpretado o por suposición una corporación le es atributado a características personales, que es tratado como una persona delante de la ley. Por supuesto que esto es falso, pero es una ficción legal. No es una mentira, es simplemente un medio para satisfacer justicia terrenal. En este caso, ¿pudo Dios aplicar algo similar a lo que nosotros denominamos como una ficción legal, para que nosotros tuviéramos justificación? Se podría explicar que Dios utilizó una ficción legal en Cristo, es decir, que Dios imputó o transfirió nuestras iniquidades a Cristo tal, y esto es importante, tal como si Cristo mismo hubiera cometido esas iniquidades. Hebreos 4:15 nos deja bien en claro que Cristo no cometió ninguna iniquidad. Sin embargo, Dios trató a Cristo como si Él mismo lo hubiera hecho. Dios no se engañó a sí mismo, Dios no mintió, aplicó algo que podemos hacer relevancia como una ficción legal. Como resultado de la ficción legal, Cristo fue penalizado y castigado vicariamente para que nosotros fuéramos absueltos del crimen, del pecado. Es por eso que Pablo dice, Cristo se hizo pecado por nosotros. ¿Nunca han tenido una duda sobre eso? ¿Cómo exactamente se hizo Cristo pecado por nosotros si nunca cometió pecado? Es por algo similar a lo que he estado aludiendo, un tipo de ficción legal. Así, nuestro Dios y santo y justo no corrompe su propio carácter y puede así hacer una obra forénsica en nosotros para lograr una justificación, una vez más, sin corromper su propia justicia. Cristo, por eso dice Pablo también en 1 Corintios, que es nuestra justicia. Hay una complejidad dentro del Evangelio, queridos hermanos. Hay una cierta sofisticación en donde vemos que Cristo Jesús nos hizo absueltos del crimen del pecado a base de su volición, de su persona y de su obra por nosotros. Dios implementó un procedimiento legal ante sus ojos muy elaborado para que nosotros tuviéramos salvación. Y esos principios divinos pueden ser reflejados en partes aún en la ley humana. Entonces, si alguien cuestiona en cómo Cristo pudo ser pecado por nosotros, ¿no tiene sentido esto? Bueno, en la ley humana se refleja esto, en lo que es conocido como una ficción legal. Y no porque sucede en la tierra puede ser justificado en la voluntad de Dios, pero simplemente hay algo donde podemos utilizar para entender el Evangelio aún mejor. Entonces, en conclusión, voy a dar un pequeño resumen solamente de la pregunta y la respuesta. ¿Fue justo que el Padre permitiera que el Hijo sufriera y muriera vicariamente por el ser humano? Sí, fue decisión del Padre y del Hijo que Cristo fuera castigado en lugar de los pecadores. ¿Es moralmente cuestionable que el Padre aprobara el sufrimiento y la muerte vicaria de Cristo? Bueno, la única forma en que Dios pueda ser exonerado por derramar su ira sobre Cristo es que si Cristo realmente tomó por sí mismo nuestras iniquidades y que realmente hubo un propósito detrás de su crucifixión. ¿Por qué tuvo que morir el Hijo en vez del Padre y del Espíritu Santo por nosotros? La respuesta es: las distintas personalidades de la deidad hacen que sea más apropiado
para que el Hijo obedeciera la voluntad del Padre y ser el miembro ideal para sufrir y morir por nosotros. Si Dios no aceptaba ni acepta sacrificios humanos, ¿por qué aceptó el de Cristo? Aunque sea inapropiado castigar o hacer morir a una persona justa en lugar de un injusto, queda la excepción en el caso de una persona divina como Cristo Jesús. No hubiera otra manera en que el Padre pudo haber decretado salvación para nosotros fuera de la crucifixión, no porque haría acepción de personas y porque la cruz de Cristo balancea y manifiesta el carácter perfecto de nuestro Dios. ¿Y de qué manera se satisface la justicia de Dios en la crucifixión? Puede ser a través de la alusión de una ficción legal en donde ante los ojos del Padre implicó una obra forénsica en donde Cristo se hizo pecado por nosotros para que así Él tomara nuestro lugar como sustituto del pecado y del castigo que merecíamos. Entonces, queridos hermanos, muchas preguntas surgen, pero la Biblia nos da muchas respuestas también. Que Dios los bendiga y muchas gracias, hermanos, por su atención, y continuaremos el siguiente mes con el tema. Dios los bendiga. Gloria a Dios.